Nuestro punto de partida era contribuir a la reducción del plástico en el planeta. No me voy a extender y no he querido poner ninguna diapositiva acerca del tremendo dolor que supone el plástico, porque creo que ya todos lo tenemos bastante presente. Está en todos los ámbitos de nuestra sociedad, lo utilizamos, tiene sus vertientes prácticas muy prácticas, pero ha llegado un momento en el que se ha convertido en un problema. Eso lo sabemos todos. Pero ¿qué hacemos? Que es de lo que hablábamos antes. ¿Qué hacemos todos y cada uno de nosotros para intentar evitar este problema? Entonces, del punto que partimos fue de que había un problema de información. Se están haciendo muchas cosas, pero probablemente en compartimentos estancos. Hay investigación, hay alternativas, hay proyectos para ponerlo en marcha, hay formas de mejorar el reciclaje. Hay muchas de estas cosas, pero muy pocas de ellas llegan al ciudadano, y nos daba la sensación de que entre los diversos agentes, de que el plástico o la solución al problema del plástico sufría de este problema de la especialización, precisamente. Entonces, lo que nos propusimos fue pensar qué maneras habría de acelerar este proceso. Una de ellas es la concienciación, la divulgación de investigación y conocimientos, el apoyo e impulso de acciones prácticas y el establecimiento y la alimentación de redes entre los agentes implicados. Eso, por supuesto, es una cosa tremenda es como descubrir América, prácticamente. Y nosotros éramos 5 personillas que se habían juntado un 13 de enero y les habría dado por pensar en esto. Pero creíamos que esos eran los caminos por los que se podría trabajar. Entonces, podríamos haber pensado, lo primero que se nos ocurría era, tendría que haber una entidad que hiciera todo este tipo de cosas, tendría que haber una estructura. Trajimos esa gran idea a la realidad y dijimos, ¿por qué podemos empezar? Vale, que lo que puede estar a nuestro alcance, en primer lugar, es un blog. Y eso fue lo que nos propusimos, crear un blog. Estuvimos mirando y vimos que había blogs que tenían que ver con el plástico, pero había un blog de la industria del plástico, había un blog de industrias de reciclaje, había un blog de entidades que se dedican a este tipo de cosas, pero algo que recogiera todo ese tipo de información, en castellano por lo menos, e incluso en inglés yo estaba mirando y tampoco había muchos con nuestra idea, tal y como lo concebíamos nosotros, no lo habíamos visto. ¿Qué queríamos hacer en este blog? Queríamos proporcionar información sin dogmatismo. El tema del plástico tiene que ver con asuntos medioambientales y muchas veces estos asuntos tienen una gran dosis de la pasión que hablaba Dani, que escoran la información hacia un lugar o hacia otro y consiguen que la gente que no está totalmente de acuerdo y totalmente alineada con la perspectiva que presentan sientan un cierto rechazo y descarten conocimientos que podrían estar muy bien y servirles mucho. Por eso queríamos hacer algo así. Fuentes cualificadas y referenciadas. Es decir, hay, precisamente porque es un problema que está en boca de todos, hay muchos conocimientos que se divulgan pero que no tienen una base científica, que no tienen una base de fuentes fiables. Y nosotros sí queríamos fuentes fiables. Queríamos que tuviera firmas relevantes. Esta primera fase la hemos hecho nosotros. Y nosotros podemos ser relevantes, pero suponemos que hay gente que lo es más. Entonces, lo que nos interesaba era, en esta parte del proceso, detectar a actores, a agentes que estuvieran implicados en los distintos aspectos del proceso y que pudiéramos ir fichando mentalmente, de momento, para que en un futuro nos pudieran aportar su visión y sus conocimientos. Innovación científica, empresarial, institucional y ciudadana. Queremos cubrir todos esos aspectos y queremos cubrirlos desde la parte de la innovación, sobre todo. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está investigando? A la vez queremos aclarar dudas prácticas, justo lo que estabais diciendo de qué puede hacer cada uno. Esto es un problema que nos afecta a todos. Y todos conocemos ese momento de llegar a la cocina, ver la bolsa amarilla con nuestro resto de basura y decir, ¿y ahora esto dónde va? Esa pequeña tontería es una de las cosas que nos gustaría aclarar. Empezando por el reciclaje, siguiendo por qué es lo que consumimos, las dudas de toda la vida. Y la orientación para el comportamiento diario del consumidor. Lo he separado
el qué hacemos en la vida del consumo, porque el consumo como tal, no hay otras actividades que tienen que ver, pero nos parece que es uno de los pilares, influir en los hábitos de consumo para cambiar este tipo de, o para hallar soluciones a este tipo de problemas. Nasty the Plastic. Aquí os presento a la idea que se nos ha ocurrido de cómo llamamos a este blog, que era una de las cosas que teníamos que hacer. Cómo desterrar el plástico de tu vida. Tenemos pensado lanzarlo en septiembre de 2017 porque hemos llegado hasta este momento y todos sabemos lo que supone un verano. Entonces hemos dicho, en julio y en agosto vamos a dejarnos de tonterías, podemos preparar cosas, pero el lanzamiento debería empezar con el inicio del curso. ¿El conejillo de Indias qué tiene que ver? Pues el conejillo de Indias en este momento sois todos vosotros, porque tenemos dudas respecto al nombre y ya nos daréis luego el feedback, porque a nosotros nos hace gracia, nos ha gustado llamarlo así en esta fase inicial, porque es una cosa entre nosotros, pero somos perfectamente conscientes de que tendremos que atender a temas de SEO, a temas de movimiento en redes sociales, posicionamiento en Google, todo este tipo de cosas que a lo mejor no responden extraordinariamente a este nombre, pero lo vamos a testar, a ver qué es lo que pasa. La estructura que hemos pensado para él es abordar temas de actualidad, plástico y salud, cambio de hábitos e impacto en el medio ambiente. He querido destacar dentro de actualidad acciones participativas porque, como digo desde el principio, toda la idea está cubierta de la intención de que esto no se quede en un blog, sino que tenga después un reflejo en la acción. Entonces nos queremos hacer eco desde el principio de todo aquello que pueda suponer una intervención ciudadana. Por ejemplo, hay actividades, hay campañas que están intentando conseguir que en las ciudades tú lleves una botellita en tu mochila y puedas entrar en establecimientos públicos y te la llenen de agua, en vez de comprar botellas de agua. Nosotros queremos dar publicidad a este tipo de cosas y animarte a participar, ¿vale? Lo que hemos hecho de momento ha sido hacer entradas para el blog. Hemos elaborado, tenemos de momento como unas 20 entradas que servirían como principal alimento para ponerlo en marcha, para ir asegurando, y que son del tipo, aquí no se ve muy bien, 10 cosas que puedes hacer para bajar el consumo de plástico, eminentemente práctico. Cuidando la salud de tu bebé, los plásticos a examen. Esto es sobre sustancias plásticas en productos infantiles. ¿Cómo nos afecta esto? Life in Plastic, is it fantastic? Esta es una aportación de Luna, que está por ahí detrás sentada, y que un poco aborda la problemática. O sea, hay artículos que también tienen vocación de ser artículos de fondo, de reflexión, acerca de cuál es el papel del plástico en nuestra vida. Reutilizar botellas de plástico es peligroso. De nuevo, una información eminentemente práctica para actitud de consumidores. 10 cosas que debes saber sobre el plástico. Es información que no es para que tú reacciones directamente, pero que sí para ir divulgando de alguna manera conocimientos que se van adquiriendo poco a poco. La lámpara que fue una vez una botella es un proyecto artístico de una artista que crea obras de arte es una forma de reutilización. Estos son solo unos cuantos ejemplos, porque luego tenemos, todo esto son temas que hemos ido clasificando por diversos sectores, diversas temáticas, esto también, y que todos ellos los hemos estudiado, vienen de conocimientos que hemos ido adquiriendo y que hemos dicho, bueno, pues de esta investigación se podría plantear este tema o se podría plantear este otro. Entonces tenemos ya una especie de banco de datos sobre cómo se podría ir alimentando el blog. ¿Cómo pensamos que podría funcionar el blog? Pues las 5 personas que han integrado este grupo, que somos Luna Gutiérrez, que es veterinaria, Margot Roch, que es farmacéutica, Sandra Cifuentes, investiga en ciencia de materiales, Raúl Alonso, que es arquitecto y urbanista especializado en sostenibilidad, y yo, que soy Pilar Gil, que soy filóloga y periodista. Pues lo que nos hemos planteado es que nosotros mismos no podríamos llevar a cabo este blog si queremos que llegue a alguna parte. Entonces, nosotros formaríamos una especie de equipo de gestión que se encargaría de crear sinergias, de buscar apoyos, de buscar financiación y de este tipo de cosas, pero nos gustaría contratar a una persona que se encargara de coordinación, de editar firmas invitadas, gestión de recursos humanos, y hemos avanzado un presupuesto
porque también nos gustaría pagar a la gente que haga entradas, que calculamos en unos 2.200 euros al mes. No sabemos si esto es muy realista o no, pero nosotros hemos partido de esa base. ¿Y dónde queremos ir a buscar esto? Mientras íbamos buscando información de contenidos y de investigación, también hemos clasificado un listado de entidades que nos pueden servir y las hemos clasificado por qué nos aportarían. Nos aportarían fuentes, nos aportarían posibilidad de financiación, posibilidad de integrarnos con ellos. Entonces, tenemos este tipo de cosas y ahora viene una que está repe, ya lo advierto, y es Mares Madrid, que, como ya os ha explicado Dani, me ha ahorrado un par de minutos. También queremos integrarnos en este proyecto para que nos den sobre todo orientación para quién nos podría financiar, con quién podremos establecer sinergias y cómo podemos tener apoyo para que esto salga adelante. Todas las instituciones de antes, y esto, por supuesto, no tienen una propuesta excluyente, sino que podríamos colaborar con todas ellas, porque lo que queremos establecer finalmente es una red. Nuestro objetivo es que haya más comunicación entre los agentes implicados en la reducción de plástico en nuestras vidas y poner nuestro granito de arena y quitar nuestro granito de plástico para que tengamos un ambiente bastante más saludable para todos. Bueno, enhorabuena. Me Gracias. encanta, me parece una gran idea. Pero os quería preguntar, pensaba que en algún momento hablaríais, digamos, no sé, el consumidor deja de usar plástico si no se lo venden. Sí. ¿No os planteáis también temática legal de prohibir cierto tipo de envases, esos paquetes de magdalenas en la que cada una tiene un plástico? Sí. Si a mí no me las venden así, yo no las puedo comprar así. Claro. Al margen de que yo luego lo recicle, por supuesto. Sí. Eso entraría dentro de la parte que he hablado antes de acciones prácticas. Es decir, nos haríamos eco de peticiones de ese tipo que ya existen. También nos gustaría tener una vocación internacional, en el sentido de que sabemos que hay países en los que se ha avanzado bastante más en este tipo de concienciación. Entonces, lo que haríamos sería divulgar acciones que se hayan realizado en otros sitios, o sea, a través de información y a través de artículos, establecer, por ejemplo, a mí se me ocurre, en Alemania está establecido, el consumidor tiene un pero enorme cuando se encuentra una bolsa de magdalenas que lleva un plástico, luego un soporte, luego otro plástico. Está mal visto que tú compres eso, está mal visto que tú vayas a merendar a casa de tus amigos y te planten eso encima de la mesa. Entonces, podría haber por ejemplo, un artículo que sería ¿qué no harías si fueras alemán? Imagínate. Entonces, eso nos serviría para dar voz a este tipo de actitudes. Escribidlo el primero, por favor. Vale. El que más va a circular. Muchas gracias. Okay. Vale, más. Contestando también un poco a a eso. Cosas? Ah, vale. No, contestando a eso también, esto al principio era bastante más ambicioso. Sí. De hecho, todo esto empezó queriendo saber qué maneras había de eliminar absolutamente el plástico, si realmente había materiales que pudieran utilizarse en vez del plástico, pero desde un punto de vista ¿cómo se dice? Biodegradable. Y claro, se nos venía el mundo encima. Estas 5 personillas pues no llegábamos a todo. Y hubo un momento que también queríamos atacar el tema de la normativa. Si alguien quería a lo mejor fabricar un nuevo material que fuera de este tipo, etcétera. Y la amiga Margot se hizo un máster tremendo, pero un máster tremendo que le sirvió para saber un 0,0001% de los problemas normativos que hay aquí. Hay una cantidad de fórmulas diferentes tremenda. Y fue el momento en el que dijimos, bueno, empezamos por aquí y luego ya vemos si somos capaces de ir creciendo. Sí, pero entra dentro de nuestra idea el ir reflejando cuando hablemos de una propuesta de una sustitución, un tipo de material, una alternativa, hablar de qué estudios hay sobre qué viabilidad tiene eso. O sea, no quedarnos en, mira qué guay, estos materiales se pueden sustituir, ahora en vez de botellas de plástico vamos a usar botellas de corcho. Y si luego nos quedamos sin encinares, ¿qué hacemos? O sea, ¿vale? O sea, este tipo de cosas están compatibilizadas y las variaciones legales también están contemplados, que estemos al día de qué es lo que va saliendo. Sí.
Un poco por retomar el tema este del arte, Sí. que hemos hablado alguna vez. Sí. La semana pasada estuve en una conferencia y hay un proyecto en la Fundación Thyssen-Bornemisza, ¿Bornemisza? Sí. ¿cómo se quiere? Que se llama TVA21, Ajá. que es un proyecto sobre arte contemporáneo, y están súper obsesionados con el arte y el océano, ¿vale? Esa Sí. intersección de Sí, sí. arte y ciencia del océano. Y en gran parte también tiene que ver con el hecho de que una gran cantidad del plástico acaba en los océanos. Sí. Y la verdad es que estos chicos han creado un documental que se llama The Current, la corriente, que es brutal, y que habla un poco sobre todo esto, ¿no? Sobre los cambios que se está haciendo, cómo se puede mejorar, cómo se puede salvar la vida en los océanos y tal, ¿no? Y bueno, nada, no era una pregunta, simplemente os lo Para quería, que lo tengamos en cuenta, pues muchas os lo quería gracias, comentar sí. para Gracias. para que lo supierais. Sí, por lo que hemos estado viendo, hay montañas de información. O sea, como esa que habéis visto de Nueva York, del Carbono, pues más o menos hay un montón de cosas, pero bueno, se pueden ir sacando todas. ¿Habéis pensado poner un semáforo en el donde las magdalenas del supermercado? Solamente cuando emitan contaminación. No, yo creo que lo que ha dicho Raúl es importante, sí. lo de ofrecer una alternativa al plástico y atacar, quizás si se detecta que son las botellas de plástico el principal problema, Sí. que igual lo es, pues atacar ese en concreto, ¿no? Alternativas a las botellas de plástico. Me olvido del resto. Los juguetes de los niños pues suponen un 1% del plástico que se fabrica. Bueno, ya lo atacaré después, ¿no? Sino ir a lo gordo, al quick win no, porque no es quick, pero a la ganancia más gorda, ¿no? Que sería decir, pues si son bolsas y botellas, pues vamos a eso, ¿no? Sí, es una idea. Hombre, yo creo que eso está bien, pero a la hora de crear conciencia hay muchos elementos. Por ejemplo, una de las entradas que no la he puesto aquí, pero que teníamos hecha, son platos y cubiertos de estos desechables que en vez de estar hechos de plástico, están hechos de salvado de trigo. Pues es algo muy curioso, un material muy curioso. Eso a lo mejor no es el gran problema, los platos desechables, pero si tú ves que te resulta muy gracioso el que haya platos de salvado de trigo, te lleva a darte más cuenta del problema que hay. Entonces creo que hay que atacar varios frentes a la vez. Ya que has dicho lo de... Que no podéis preguntarme más cosas. Te escuchamos, ¿qué? No me digas chorradas. Que no, que ya que has dicho lo de los estos de trigo de salvado, hay unos vasos de chupito que son de chocolate. Por favor, Dani. Que te los comes después y está increíble eso, ¿eh? Pues nos interesaría probarlo. Vale, ok, gracias.